Muy, pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un placer estar una noche más, un lunes más, a través de la Biblia, a Biblia abierta, perdón. Así que estamos listos para comenzar. Ya enseguida se suma mi compañero, mi co-conductor en esta noche. Así que estamos contentos de poder iniciar un programa más y seguimos hablando lo que veníamos tratando la semana pasada sobre lo que es la sanidad interior. Pero antes quiero invitarte que puedas compartir el link con tus grupos, con tus compañeros, con tus amigos, con toda persona que vos consideres que sea necesario poder escuchar este programa, que va a ser de mucha bendición. Al mismo tiempo, quiero invitarte también que puedas recomendarlo, suscribirte al canal para que cada vez que iniciemos un programa, tú te puedas sumar al mismo. Así que vamos a iniciar en esta noche, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él hace. Mientras, les cuento que acá en Santiago del Estero tenemos una hermosa lluvia después de altísimos calores. Hoy, por la gracia de Dios, tenemos una lluvia maravillosa. En un principio no sabíamos si salíamos al aire o no, porque, bueno, habían cortado la luz, así que estábamos sin luz. Pero gracias a Dios está listo, así que vamos a comenzar. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a este tiempo especial de Biblia abierta. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu gran amor, misericordia y cuidado. Gracias por tu fidelidad, gracias porque tú permites, Señor, que cada día podamos levantarnos, trabajar, predicar, Señor, y todas las cosas maravillosas que tú permites en la vida, las relaciones con la familia, con la esposa, con los hijos, Señor, con nuestros hermanos. Y, Señor, son todas cosas que tú permites para que podamos crecer. Nos ponemos, Señor, en tus manos para que tú en esta noche nos guíes a través de tu Santo Espíritu, para que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu buena voluntad. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, mientras esperamos la llegada de Nelson, capaz que se retrasó el colectivo. No. Ya seguramente se va a estar conectando en breve. Quiero invitarte y desafiarte también que pronto, mientras iniciamos el programa, tienes la libertad de hacer preguntas. ¿A dónde lo vas a hacer? Bueno, marca este número: más 54 385 5 34 25 95. Te lo repito: signo más 54 35 más 54 9 385 5 34 25 95 es nuestra vía de comunicación. Así tú te puedas comunicar directamente con nosotros y poder hacer tu pregunta con respecto a lo que vamos a hablar en esta noche, ¿sí? Ahí vamos a estar en breve nomás, ya conectando con Nelson, Así que mientras compartimos, hagan como yo, compartimos el link y también un rico cafecito en esta tarde de A Biblia Abierta. Perfecto. Ahí me dice que está entrando, ya está en el estudio Nelson, entrando a full. Viene corriendo, Bueno, saludamos también a los hermanos que nos acompañan. Le mandamos un saludo muy especial a José, que está allá en Estados Unidos. Le mandamos un abrazo enorme, que siempre nos acompaña. También, tenía varios hermanos acá por saludar. Nuestro hermano Noé Suazo también, que también siempre nos está acompañando. Le mandamos un saludo enorme. Y a todos los hermanos que se congregan allá en el barrio Lempira, Lempira de Honduras. Muchas gracias también por estar, y a todos aquellos que se juntan y nos acompañan cada lunes, cada noche. Ahí ya estamos viendo que está llegando Nelson, así que apenas me dé el ok, le vamos a decir: Nelson, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, como si estuviésemos los dos así cara a cara. Cara a cara. Bien.
Eso es bueno, eso es bueno. No, no me veo, no sé si se me ve. Te vemos perfectamente, mira. Ahí yo tengo un retorno. Decime hola de vuelta. Hola, Perfecto, perfecto. Son cosas extrañas a veces del Zoom, ¿no? sí, sí. La verdad que bueno, la tecnología no es mi fuerte. Ya pronto vamos a volver a los otros programas donde podíamos compartir las pantallas de otra forma. De otra forma, tal cual. Sí. Así que, a ver, ahí está. ¿Alguien tiene silenciado el micrófono de nosotros? No, ninguno. Ahí estamos haciendo intercambio. Perfecto. Ups. A ver, déjame checar una cosita. Mientras tanto, saludar a la audiencia. Bien, es un placer poder volver a encontrarnos después de una semana. Espero que hayan pensado sobre lo que pudimos compartir y bueno, será un placer si nos dan sus apreciaciones de lo que hemos podido ir compartiendo en el transcurso de estos días, o de estos programas, mejor dicho. La verdad que está perfecto, Nelson. Estamos bien coordinados, así que las cámaras están bien. Salimos muy bonitos los dos. ¿Me escuchas? Hola, hola. Estábamos bien. Estábamos muy bonitos los dos. Volvemos, ¿eh? Bueno, eh, Nelson estaba proponiendo, ya se vuelve a conectar, ahí está, que todos aquellos que quieran hacer algún comentario, cómo se sienten con el programa, se sienten cómodos, es mucha leña, muchos cintazos, ¿cómo se sienten? Eso es lo que preguntaba, ¿no? Algo así, ¿verdad? Algo así, exactamente. Justo se me desconectó la compu, menos mal que tenemos el plan B del celular. Sí, si comparten, si no comparten, qué aportes pueden hacer, porque estamos para aprender los unos de los otros, ¿no? Es un aprendizaje continuo y constante en el que estamos inmersos. Así que todo lo que sea como aporte, bienvenido sea, inclusive todo lo que viene como pregunta también bienvenido es, porque es un desafío para nosotros el buscar información, el chequear, el procurar ser lo más bíblico posible y darle relevancia no al pensamiento personal, sino a lo que la palabra nos va marcando o enseñando. Y nosotros con nuestra poco conocimiento podemos ir aprendiendo día tras día. Amén. Es un desafío cada día el aprendizaje, así que también nos ayuda a poder crecer, ¿no? O sea que junto me acaba de llegar una pregunta, antes que entremos al tema, yo creo que esto lo podemos contestar rápido. Me pregunta si tenemos información del proyecto Blue Beam. ¿Eh? ¿Escuchaste algo vos? Bluebeam, no. Bueno, te cuento un poquito de ese proyecto. Eh, es una conspiración, más que nada, ¿sí? En la que se cree que, en este caso, Elon Musk está en este tema y que han desarrollado un satélite y que los incendios de Miami, los incendios de Chile y otras cosas raras que pasaron son a causa de un rayo que llega a la Tierra, una especie de rayo láser, y quema todo a su paso, y lo único que no se quema son los techos azules. Así que a pintar techos azules ahora, ¿eh? Bueno, me preguntaban si sabíamos algo de ese tema. Pero bueno, esa es la información que tengo, no es tampoco. Sí, ahí estoy precisamente leyendo algo de eso, ¿no?
el proyecto de iluminación divina, le llaman, es conocido como proyecto de iluminación divina. Sí. Sí, hablan de la prueba de la prueba de un láser potente. Hablan de que precisamente leyendo rápidamente en lectura veloz, de que en realidad son pruebas para romper el domo, como que estamos dentro de un domo y marcan las estrellas como los portales de energía para poder trascender y demás. Me parece bastante interesante, porque habla de comunicaciones telepáticas, manifestaciones sobrenaturales y otras cosas. Qué No interesante, ¿no? le había Un prestado día podremos, atención, pero sí, podremos tocar un día algo de esto porque hablan del domo y supuestamente no teníamos domo, supuestamente la Tierra es plana o algunos dicen que es redonda. No sé, hay un tema que un día lo podríamos verificar a la luz de la palabra porque hay algo también ahí, ¿eh? Interesante está. Eso lo dejamos para después. Vamos a lo nuestro. Vamos, estuvimos hablando esta semana sobre sanidad interior y es un tema que, bueno, como dijimos en un momento, se lo está descuidando. Algunos tienen miedo de hablar porque desconocen del tema y piensan que pertenece a alguna denominación o que tiene algo raro, que no, en fin. Podríamos, ahí había encontrado un concepto que te lo voy a leer que me gustó. Dice, la sanidad interior, ¿para qué? No sé, es la luz. La sanidad interior hace referencia a un intento de liberar a las personas de los efectos emocionales negativos, de experiencias dolorosas. Entonces, claro, lo que estábamos hablando este tiempo, que nosotros no tenemos el poder para lograr la sanidad interior, sino que es el Señor, pero bueno, como veníamos hablando, ¿no? Hay cosas que no se dan en el hombre, porque tenemos que ver también que muchas veces nosotros enseñamos la santificación progresiva, ¿no es cierto? Y que también está relacionado justamente con un área de lo que es la sanidad interior, ¿verdad? tal cual. Mira, hay un punto, un principio común en aquellos escritores sobre sanidad interior que es interesante, más allá de compartir o no la totalidad de lo que expresan. Y el punto en común es que el perdón es la llave de la sanidad interior. Totalmente compartido. Es decir, nosotros tenemos un problema con la palabrita sanar, ¿no? Vos mismo lo dijiste, es un problema quizás hasta denominacional, y más que denominacional es un problema de no querer profundizar en cuestiones que la misma Biblia muchas veces aclara, ¿no? Pero sin embargo hablamos de que el hombre está enfermo, de lo decía Isaías, ¿no? No hay nada sano en él, desde la cabeza hasta la planta de los pies, solo hay herida, hinchazón y podrida llaga. Qué casualidad, ¿no? Que habla de enfermedad. Y bueno, ahí sí lo explicamos de manera ejemplificadora, no alegórica, sino metafórica, ¿sí? En función de las consecuencias del pecado en la vida de las personas, ¿no? Estamos enfermos, esa enfermedad se llama pecado, y el único que puede curarnos o sanarnos de esa enfermedad es Dios a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, usamos la palabra sanidad hasta ahí y tenemos miedo de profundizar en la misma, ¿sí? Sin embargo, compartíamos también la semana pasada cuando en Isaías 53 también dice que no solamente alcanzamos la justicia por medio de la obra de Cristo, sino también por medio de su llaga una sanidad, ¿sí? Y explicábamos ese concepto de llaga, que es algo que está por debajo de la piel. Y hay una cuestión real, volviendo a ese principio común a muchos escritores, es que el perdón es la llave de la sanidad interior. En primer lugar, de la gran enfermedad común a todos, la gran epidemia humana,
contra la cual no hay vacuna, que es el pecado. Si todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, el perdón es la llave. ¿Sí? El perdón de Dios es la llave de la sanidad interior. Si mal no recuerdo, el lunes pasado hablábamos de Pedro y de Judas, ¿no? Sobre el arrepentimiento y la angustia por la condición, cómo el arrepentimiento me lleva a la transformación, pero por más dolor que yo sienta por lo que pasé y demás, y haga esfuerzo para quitar esa carga de mí, no me lleva precisamente a la salvación. De hecho, Judas quiso arreglar por su cuenta algo que era una gran carga en su corazón y expresó abiertamente su dolor, su quebranto por lo que había sucedido, y fue a los hombres a su manera, porque inclusive hasta él dice que arrojó las 30 piezas de plata inmediatamente después del gran dolor por esa confrontación ante la santidad de Dios y lo que él había hecho, dice que fue y se ahorcó. Sin embargo, Pedro dice que fue y lloró amargamente, pero esas lágrimas amargas eran lágrimas de arrepentimiento, ¿sí? Y el arrepentimiento lleva al perdón, y el perdón lleva al inicio de ese proceso de sanidad interior. Somos perdonados de nuestros pecados. Y acá hacemos un paréntesis, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del perdón, siempre lo hablamos de manera muy técnica, ¿no? Dios me perdona, yo debo perdonar como Dios me perdona, etcétera, etcétera. ¿Sí? En primer lugar, yo no puedo perdonar como Dios perdona porque no soy Dios, estoy en proceso de cambio. ¿Sí? Yo tengo memoria, Él no la tiene, Él olvida mi pecado, el pecado original, el pecado que me condena, lo desestima, lo entierra en el fondo de la mar, dice en la palabra, y bueno, en lo que voy haciendo, y ahí es donde yo creo que todo mi pecado Dios lo olvida, ¿no? A ver, Deuteronomio capítulo 26 habla de que mis decisiones, mis acciones tienen consecuencias, ¿sí? Habla de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias o maldiciones de la desobediencia, es decir, tiene consecuencias mi pecado en mí, mientras vivo aquí en la tierra. Mientras yo soy obediente, voy a ser bendecido. En mi desobediencia, voy a recibir en mí también el castigo de mi maldad. Pero el perdón es la llave de la sanidad interior. ¿Sí? Cuando yo comienzo a valorar esa carga que Dios me quita y lo que costó, comienzo a pensar de una manera distinta, pero hay que mirar el perdón desde este punto de vista también. Dios me perdona mi pecado que me condena hacia la eternidad, soy un hijo suyo. Vuelvo a caer porque creo que todos en algún momento, de una u otra manera, hemos caído en malos pensamientos, malas acciones, en desobediencias diversas, y de esas cosas a veces nos hemos arrepentido ante Dios, hemos recibido el perdón, pero puede ser que tanto en lo previo de mi vida pasada como en la nueva vida, hay algo que yo no aprendo porque no se me enseña ni se habla, y es aprender a perdonarme. ¿Sí? Aprender a perdonarme lo que Dios me ha perdonado. Y cuando yo aprendo a perdonarme lo que Dios me ha perdonado, empiezo a valorar las opciones que Dios me da en la cotidianidad de mi vida de una manera distinta. No sé si me explico. Es decir, Dios perdonó mi pecado original, el que me llevaba al infierno. Genial. Ahora, no es lo mismo de una vida de aquel que creció en un hogar cristiano que aquel que estuvo sumergido en adicciones, sumergido en delincuencias y demás. De hecho, el mismo Señor Jesucristo puso el ejemplo, ¿no? De el perdón de dos deudas, al que se le perdonó mucho y al que se le perdonó poco, y les pregunta a los discípulos, ¿quién amará más? Y la respuesta fue obvia, al que se le perdonó más. Es decir, hay una relación distinta
entre aquel que vivió una vida o que recibió un perdón de vida o de experiencias tremendas, muy distinto al de aquel que creció dentro de todo en un hogar, entre comillas, no normal, ¿no? Sin demasiados inconvenientes, o que quizá nunca probó el alcohol, nunca pensó en drogas, nunca cometió un delito y demás, pero que iba al mismo infierno que el otro. Entonces, la gratitud de uno y del otro es muy distinta. El proceso de sanidad interior de uno y del otro es muy distinto, ¿sí? Hay muchos que no pueden hablar de su vida pasada porque les causa dolor. Hay un hermano aquí en Entre Ríos que él estuvo preso, estuvo en la lista de los buscados por la Policía Federal, inclusive Interpol, y sin embargo él, conociendo a Cristo en la cárcel, cuando sale él cuenta eso, pero hay parte de su historia que todavía la sigue contando. Y en un momento yo me acerco hace algunos años y le digo, querido, ¿por qué no contás tu testimonio? Porque va a ser de mucha bendición para muchos. Entonces, mirá la respuesta de él. Él me dice, es que hay de muchas cosas que yo hice en mi vida de las cuales me da vergüenza. Es decir, se sabía perdonado por Dios, pero le costaba perdonarse a él mismo sus propias decisiones. Y no solamente sus propias decisiones, sino también las decisiones de sus padres en función de él. De hecho, hace un par de años, en una reunión de varones, él decidió contar su testimonio. Pero cuando cuenta su testimonio, me entero de algo que no sabía. Y en la intimidad me había contado mucho de su historia delictiva, de la cárcel y demás. Y entonces él comienza y pone una foto y preguntan, ¿qué ven? Yo en la foto veía una niña con esos vestidos como de comunión que le colocan en la iglesia oficial cuando los bautizan y demás. Y todos opinamos lo mismo, era una niña con un vestido, no sabíamos si la iban a bautizar o qué iba a pasar. Entonces, cuando todos damos la opinión o qué veíamos o qué pensábamos de cómo estaba esa niña, él cuenta que el de la foto era él. Y a él su mamá desde chico la vestía de nena porque había querido tener una nena y no un varón. Y fíjate cómo las heridas del alma llevaron muchos años de proceso para comenzar a entender que Dios en su soberanía permitió eso en su vida. Y uno dice, qué barbaridad, qué tremendo. Pero Dios lo permitió por algo. Y también por algo tuvo ese proceso de sanidad interior y llegó el momento en que pudo contarlo. A veces, cuando nosotros nos encontramos ante esta dinámica de tanta herida, tanto dolor, en la vida pasada o en la vida en Cristo, porque hemos escuchado testimonios tremendos, haciendo consejería con hermanos ya que en el Señor sufrieron abusos, inclusive de personas congregadas en la misma iglesia, de familiares y demás. ¿Cuánto cuesta no solamente sanar la herida, sino aprender a perdonarse a uno mismo, a entender que no tuvo la culpa, en muchos casos, en la mayoría de los casos no tuvo la culpa, y es un proceso de sanidad interior profunda que si nosotros no lo atendemos produce daños terribles. Mira, un caso, perdón, muy, muy puntual. Hace varios años una chica se acerca a mi señora que quería hablar con ella. Estaba de novia, hacía 3 años que el novio le proponía matrimonio y ella decía no, no y no. Luego de un mensaje donde hablamos precisamente no sobre sanidad interior, sino sobre entender que todo lo que nos sucedió en la vida, Dios lo permitió con un propósito,
que el propósito, como dice Pablo en 2 Corintios, es que le conozcamos más a Él. Y en ese conocerle más a Él está recibir el consuelo. Pablo decía en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras angustias, en todos nuestros dolores, en todas nuestras malas experiencias, a fin de que con esa consolación nosotros podamos consolar a los demás. Es decir, no es necesario andar contando experiencias, sino al escuchar a alguien, poder empatizar, poder entenderlo, cosa que no todos lo pueden hacer. Entonces Dios en su soberanía ha permitido cosas en la vida. Entonces, habiendo hablado de este tema, se acerca y le comenta por qué razón no se quería casar. Y la razón era porque había sufrido abuso en su adolescencia y entonces sentía interiormente todavía un rechazo, inclusive cada vez que él la tocaba o que quería besarla y demás, pero lo amaba. Pero el problema no era su novio, que hoy es su esposo y tienen un hermoso matrimonio, están sirviendo al Señor. El problema era que ella se sentía impura por lo que le había pasado, por lo que había vivido. Y tuvo que iniciar ahí un proceso de sanidad interior que hasta que no logró cicatrizar esa tremenda herida, no pudo dar ese paso de poder formar un hogar. Fíjate lo importante que es la sanidad interior, ¿no? Poder entender que necesitamos estar bien, estar sanos interiormente para poder ayudar a aquellos que nos rodean. Y es un tema muy delicado, ¿no es cierto? Porque está bien, nosotros estamos viendo situaciones de personas que han pasado quizás previo a llegar al Señor, pero también se da muchas veces, porque vamos a ver lo finito esto, ¿no es cierto? De que aún hay creyentes en el camino, en la batalla de años, que muchas veces sus corazones, sus almas se encuentran o se lastiman por alguna situación. Entonces, este tema es muy importante para que también sepamos de dónde vamos a vendar nuestras heridas, ¿no? Porque yo creo que a veces hablamos con otros pastores que por ahí están dolidos por alguna situación que vivieron en el pasado, por hermanos que quizás lo traicionaron o quizás hicieron algo y no supieron quizás esa llave, como vos decías, utilizar bien el perdón, ¿no? O personas que muchas veces marcan directamente algo en sus vidas o quedaron marcados y bueno, están trabajando con heridas que siguen, vamos a usar esta frase, sangrando. Tal cual, es algo tremendo y que causa estancamiento en la obra del Señor. Un estancamiento a veces demasiado profundo y un estancamiento del cual no nos hacemos cargo, ¿no? Pero Dios sí. Vos fíjate que cuando el Señor Jesucristo entrando al templo, le toca leer, qué casualidad que lee el profeta Isaías, ¿no? Y dice, el Espíritu de Jehová, Isaías 61, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los angustiados, a los abatidos, a los derrotados, a vendar a los que tienen el corazón roto, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es decir, si hay alguna duda de que necesitamos sanidad interior y que Dios se ocupa a través del Señor, de la obra de Cristo, de hacerlo, más claro imposible, ¿no? Estaba dentro de los propósitos de Dios. No solamente el perdonar los pecados, sino el sanar las heridas que el mismo pecado, no solo propio, sino de mi contexto, de la humanidad toda, terminó afectándome inclusive a mí. Y dice, el Padre ungió, le dio la autoridad, le dio el trabajo precisamente a su Hijo para hacer todo esto. Muy bueno este punto porque fíjate que llegamos a Cristo, Él trabaja en nuestras vidas, pero hay algo interesante, ¿no?, en el proceso del plan de salvación, porque el Señor hizo la obra, a través de su palabra todo se cumple, pero hay un detalle que muchas veces dejamos escapar nosotros, es cuando no le damos lugar al Señor o no le entregamos del todo, ¿no es cierto? Es como que se entrega el corazón, bueno, la parte sana se la entrego, la otra me cuesta darle. Porque fíjate qué pasa, ¿no? Que muchas veces las personas, está bien, no se van a confesar ante los hombres, aunque también es bueno charlarlo, pero aún ni siquiera a Dios se le comparte lo que está pasando. Y yo creo que ahí es donde viene muchas veces esto de perdonarse a uno mismo, ¿no? Cuando no entregamos el todo al Señor. David decía, ¿no?, en el Salmo 51, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es decir, el silencio no trae nada bueno. Eso no implica que tenga que contarlo abiertamente. De hecho, muchos de aquellos que cuentan sus experiencias dolorosas abiertamente no lo hacen porque hayan sido sanados interiormente, sino porque es una manera de intentar mitigar ese dolor, ¿sí? Porque aquel que lo padeció tiene mucho cuidado de contarlo, ¿sí? Tiene mucho cuidado. Es una persona muy temerosa a la hora de compartir lo que vivió porque termina entendiendo que eso no es para todos y que a veces el contar esa experiencia de vida no a todos les hace bien. Mira, no tiene nada que ver, pero tiene relación con esto. Hace un rato veía un video cortito en TikTok de Oscar Ruggeri, ¿no? Ex jugador de fútbol, campeón del mundo del 86, ex jugador de River, por sobre todas las cosas. Él contaba una experiencia cuando muere su abuela, ¿no? Es una persona así como era en el fútbol, lo es en la vida, ¿no? De afrontar, de ir para adelante. Y entonces dice que a su abuela la iban a cremar. Entonces va acompaña al crematorio, están todos esperando ahí, y le dice a la gerente, ¿puedo pasar? Entonces dice, mire Oscar, que no es conveniente. Y todos estaban escandalizados, inclusive hasta algunos se reían, pero se reían de los nervios, ¿no? Y el conductor le decía, no, Oscar, no, salgamos de acá, no hablemos de eso. Y él decía, pero es la ley de la vida. ¿O vos creés que vas a vivir para siempre? Todos estamos cerca de ese momento. Y los llevó a enfrentar una realidad, obviamente desde una fe distinta, pero los llevó a enfrentar una realidad de que todos vamos a morir, y no querían hablar de eso, no querían. Y lo llevó desde una experiencia personal, lo que a él le pasó cuando murió su abuela. Y dice que estando ahí, cuando ve que el cajón que está por ingresar para ser cremado es el de su abuela, que la sacan de ahí y demás, dice, no sé si fue el fuego o qué era mi abuela o qué, y me fui. Dice, mirá que yo aguanto muchas cosas, me he aguantado muchas cosas, tuve que salir.
pero lo enfrentó, lo contó, entendiendo fundamentalmente que ya es un hombre grande, que está cerca de ese día, que tiene una fe firme, si bien es una fe en la religión oficial, pero entiende y que se tiene que preparar para ese momento. Ahora el resto no estaba preparado, no quería hablar de esto. Es más, le hacían señas, algunos decían, vamos a un corte, cambiemos de tema, salgamos de acá, no hablemos de esto. Fue interesante porque precisamente es lo que decíamos recién, contarlo abiertamente no es bueno para todos, porque el que oye, muchas veces lo que oye, en vez de hacerle un bien, le estamos haciendo un daño. Es decir, las circunstancias de nuestra vida, nuestras propias experiencias, el consuelo recibido, lo dice claro Pablo en 2 Corintios 1, 3 al 5, es para consolar, acompañar a aquellos que han vivido o están viviendo una situación similar, semejante, no para decirlo abiertamente hacia todos. No sé si me explico, ¿no? Este decirlo abiertamente hacia todos ha llevado precisamente a, inclusive, a afectar la manera en que se predica el Evangelio y el impacto que tiene el Evangelio con las personas, ¿sí? Y son las predicaciones testimoniales. Uno escucha historias de vida que impactan, se emociona y, viste, aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, uno dan ganas de recibir a Cristo de nuevo, ¿no? Al ver la obra de Dios en esa vida. Pero la obra de Dios en esa vida es exactamente la misma que obró en la mía, que no conozco un boliche, que no sé lo que es estar borracho y un montón de otras cosas más por haber nacido en un hogar cristiano. Es decir, lo importante es entender la condición del hombre. Ahora, cuando nosotros predicamos a través del testimonio, llevamos a la persona a la emoción y a la decisión de un Dios conforme a la experiencia de esa persona. Y lo llevamos al decisionismo. Decidí recibir a este Dios que transformó a esta persona que vivió esta crisis. Y hay cientos de manos levantadas, decisiones de fe que le suelen llamar. Tengo mi tema con eso de levantar las manos y de las llamadas decisiones de fe y demás, que después con el tiempo no queda nadie. ¿Por qué? Porque todos querían el Dios de él o de ella, porque fueron conmovidos por la historia de él o de ella, y se olvidó la persona que contaba su historia de llevar a la otra persona que lo importante no es su historia, sino es la historia del que oye en relación a Dios, un pecador condenado, cuya condena al ser vista por Dios hizo que enviara a su Hijo a morir en una cruz, porque se compadeció de nosotros, para que si arrepentido clamamos por perdón, seamos perdonados. Es decir, fíjense cómo este tema, ¿no?, lleva a tremendos errores que afectan inclusive la predicación del Evangelio. Y muchas veces los que solamente cuentan su testimonio, dudo realmente a título personal que hayan experimentado una sanidad interior, porque no puede ser que Dios te llame o te encomiende solamente a hablar de un solo tema. Cuando conoces al Dios de la Biblia y lo conoces cada vez más, faltan palabras, sobran temas, y el centro no soy yo, sino que el centro es Él. Por lo tanto, el testimonio, discúlpenme, pero en lo personal es simplemente una anécdota absolutamente irrelevante en función del Evangelio. Eso es muy bueno porque hace un tiempo atrás había entrado en un debate con unas personas porque sostenían que la Biblia no se puede autosustentar si no tiene apoyo psicológico, no, para que me acuerde ahora, ético tampoco, similar a ética y psicología, pensadores, ayúdame. Filosófico. Filosófico.
Si la Biblia no tiene un sustento filosófico, científico, entonces no se autosustenta. Entonces entramos en una pequeña discusión con el tema, porque yo le decía que la Biblia tiene la filosofía, tiene la ciencia y se autosustenta porque justamente es la base de todo. Entonces, bueno, habíamos entrado en ese tema, ¿no? Y ahí surgió justamente esto que estás compartiendo vos con respecto a los testimonios, ¿no es cierto? Que ellos decían, bueno, hay muchas cosas que son ilógicas. Dice, bueno, y entonces a veces sucede que la gente cuando va a hablar no sabe lo que dice. Te cuento así cositas cortas, haciendo un paréntesis, ¿no? A mí me pasó muchas veces que me llamaban a las 3 de la mañana por orar porque se había muerto un gato. Óremelo porque me duele la muela. Compré un ketorolac. De paso le hago ¿entendés? Hay cosas que a veces... ¿Cuál? Auspiciado por el ketorolaco, digo, ¿no? Claro. Falta que nos manden el pago de la visa. Exacto, después pasamos la factura. Y a veces, entre esas cosas, nosotros, en vez de centrarnos en un Dios real, muchas veces está bien, Dios tiene el control, Dios es soberano, Él decide, hace y deshace, pero también tenemos que entender que no todo está, digamos, en una situación de un Dios místico. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque todo lo hace lo místico. En vez de hacer a un Dios grande, lo hacemos místico. Entonces estas personas dicen, no, no voy a leer la Biblia porque Dios me tiene que hablar. No voy a abrir la Biblia porque Dios me tiene... Y luego estas personas, que estamos hablando de sanidad interior, caminan en la vida con rencores, no transforman sus vidas. Los vas a escuchar que en la iglesia lloran, gritan, patalean y después están en sus casas peleando con los vecinos, peleando con la familia, hablando malas palabras. Entonces te das cuenta de que no hay un verdadero obrar del Espíritu Santo obrando en la sanidad interior de la persona. Y eso es muy interesante también, que nosotros veamos que cuando el Señor llega a nuestras vidas, empieza a transformarnos, ¿no es cierto? Y ahí es donde, bueno, vamos a experimentar realmente el verdadero poder de Dios hablando, ¿no? Hay un salmo que me encantó para este tema, que es el Salmo 147, versículo 3. Está parafraseado, dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Y eso es lo que muchas veces sucede cuando vas a una iglesia donde no se predica el evangelio. Te encuentras con personas que todavía siguen con cargas, están en la iglesia, tienen ministerios en la iglesia, pero no han tenido un verdadero encuentro con el Señor y no han podido experimentar, sentir que el Señor está cerca de ellos. Entonces tienen estas situaciones que cuando muchas veces predica, vuelven otra vez a arrepentirse, vuelven a convertirse y vuelven a caer. Es interesante este tema también para verlo desde ese punto de vista, ¿no? Claro, es que el evangelio no es experiencial. Los fundamentos de fe no son experienciales. Si bien hay experiencias en la vida de aquel que ha sido transformado, no se sustenta solamente en experiencias. Es decir, lo dice claro el apóstol, ¿sí? Para crecer, ¿sí? En fe, lo puedo hacer solamente a través de su palabra, ¿no? De su palabra expresada, a través de las cosas creadas, de su palabra a través de los profetas y de su palabra a través de su Hijo, como dicen en Romanos capítulo 1, 20 en adelante, las cosas creadas, en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, por medio de los profetas, y hoy nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Por lo tanto, no es experiencial, o sea, no hay algo mágico que suceda. Que la transformación de una persona es el milagro más grande que yo pueda vivir, es verdad. Es decir, el mayor milagro que yo viví es que yo fui perdonado por Dios. Ese es el mayor milagro. ¿Por qué? Porque no pude vivenciar ni ver la transformación de Dios en tu vida.
me la podés contar, pero es algo absolutamente personal, es Dios obrando en mí. Pero no me cambió esa experiencia, sino me cambió el arrepentimiento ante la persona correcta que realizó la obra correcta en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día mostró que tiene poder para librarnos de la muerte y de aquel que tiene el poder de la muerte, ¿sí? Es decir, no son las experiencias las que nos hacen crecer, lo que nos hace crecer es precisamente el conocerle más a él. Pedro se despedía allí en 2 Pedro 3:18 diciendo, esta es la prioridad de la vida, ¿no? También en paráfrasis, ¿sí? Y es que crezcamos en lo importante, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ningún momento menciona las experiencias, es decir, hay experiencias de vida que yo no voy a poder vivir, ¿sí? Y hay experiencias de vida que vos no vas a poder vivir. ¿Por qué? En primer lugar, por una cuestión geográfica. Yo no vivo en Santiago del Estero, por lo tanto, difícilmente experimente lo que es un verano con más de 50 grados de sensación térmica. Y si es que no me voy a vivir allá. Lo que te perdés, lindo. ¿No ves que soy rubio? Sí, sí. Entonces, hay experiencias que son imposibles de ser vividas, podemos compartirlas. Entonces, vos me vas a decir, no sabés lo que son los 55 grados reales que a veces hay cuando estoy en medio del monte. Yo te voy a decir, sí, pero no sabés lo que es tener 35 con el 90% de humedad. No sé, y uno siempre dice, yo te cambio lo mío por lo tuyo, hasta que estamos en el otro lugar y vemos que el otro también es malo, ¿no? Y terminamos añorando lo que teníamos. Es decir, la experiencia no nos transforma. El que nos transforma es el Espíritu Santo, ¿sí? Es una experiencia personal, cotidiana, ¿sí? Es algo que Dios va obrando en mí en la medida en que yo lo voy dejando. Ahora, lo que Dios hizo en otra persona no me transforma, ni me aumenta la fe. Si estoy esperando ver alguna señal o algún milagro, la Biblia lo dice bien claro, ¿sí? Los judíos piden señales y los griegos milagros, ¿sí? Cosas fantásticas para poder creer. Son condicionamientos del hombre. ¿Y desde cuándo el hombre puede condicionar a Dios? Si la salvación fue volitiva o voluntaria de parte de Dios, no por pedido humano. ¿Desde cuándo puedo condicionarlo yo? ¿Se puede, dice, acaso el barro cuestionar al alfarero que lo formó? Lo dice claro el profeta, ¿no? Jesús tomó también las mismas palabras. Es decir, nosotros somos el barro, Él es el que nos formó. Dice, nosotros somos barro, tú eres el que nos formaste. Es imposible. En primer lugar, no es experiencial, así que las experiencias no nos transforman, no nos ayudan a conocer más a Dios. Lo que ayudan a veces las experiencias en la dinámica de conocerlo todos los días más a Dios, es decir, wow, mirar a Dios en el que creo, en el que estoy a los golpes, pero andando y avanzando, no deja de cuidarme, no deja de acompañarme, no deja de proveerme, no deja de guiarme a pesar de que sigo teniendo errores, a pesar de que sigo teniendo dificultades, aunque me cuesta dejarlo obrar en mi vida, aunque me cuesta abrir algo que Dios me ha dado como una herramienta natural en mi psiquis, ¿sí? Porque vos recién decías, no, el problema de no dejarse sanar, y Dios nos ha dado una herramienta, ¿no? En nuestra psiquis, y es precisamente el poder nosotros seleccionar determinados recuerdos o determinadas experiencias y guardarlas en un rincón de nuestra mente o de nuestro subconsciente y no querer volverlas a recordar. Entonces, en la historia de mi vida, en el contar la historia de mi vida, muchas veces esas cosas las paso por alto. Y las paso por alto, ¿por qué? Porque no quiero volver a hablar de eso. Ahora, la pregunta es, cuando alguien no quiere volver a hablar de eso, ¿por qué es? ¿No será precisamente porque hay una herida no sanada? ¿Hay algo que no quiero que los demás vean porque a lo mejor
siento que muestro debilidad, puedo hacer un montón de conjeturas filosóficas, ¿no? Preguntándome por qué, por qué. Pero la respuesta a la filosofía humana, a la filosofía de Dios, es porque yo lo decidí, porque yo lo permití, porque soy soberano. Tiene respuesta Dios, eso no quiere decir que yo lo pueda entender. De hecho, hasta la filosofía es inentendible. ¿Cómo me pueden explicar aquel principio del padre de la filosofía, como René Descartes, que decía pienso, luego existo, cuando en realidad no puede definir de dónde viene la razón, el pensar, pero cree que por pensar existe, si no pensaría no existiría, y se generan otros cuestionamientos filosóficos que en algún momento los hablaremos, ¿no? Pero Dios responde, Él es soberano, Él lo permitió y lo hizo con un propósito. Y el propósito es que es para mi bien, para que yo le conozca más a Él, para que sea consolado por Él, para que pueda consolar a otros, no para que ni siquiera pueda hacerme conocido por mi testimonio, por mi testimonio. En cierta ocasión pude, hace muchos años, ¿no? Ahora es más fácil en YouTube, antes poder abrir un video de YouTube nos llevaba horas. Hoy los chicos todos lo tienen rápido, ¿no? Ven un video de TikTok, hacen clic y arrancan. Nosotros teníamos que esperar con hacían los modems hasta que te cargaba el video después de 2 horas y lo veía, ¿no? Y hay un testimonio que quería escuchar, pero desesperadamente. ¿Pero de qué ¿no? pasó vos? De la misma, sí. Vos te acordabas de ese ruidito de los modems. Era el testimonio de Nicky Cruz, porque fue uno de los primeros libros que pude leer, ¿no? Nicky Cruz fue quien dirigió la pandilla de los Mao Mao allá en Nueva York, en Brooklyn. Fue considerada durante mucho tiempo la pandilla más terrible de la época, hasta que después apareció la Mara Salvatrucha, creo que es en El Salvador, que bueno, ahora está controlada, pero él conoció a Cristo, fue un cambio tremendo su vida, las cosas que hizo antes de conocer a Cristo, cómo impactó David Wilkerson, que fue el pastor que lo llevó a los pies de Cristo, y cómo permitió que hiciera algo que muchos no permitirían, ¿no? No era creyente, y como habían ido al culto, les permitió que levantaran las ofrendas él e Israel, que era su compañero, ¿no? Y eran los dos cabecillas, y después se querían robar la ofrenda y hubo algo en su corazón que le dijo, no, esto no lo podemos hacer. Bueno, busquen el libro Corre, Nicky, corre, o vean la película, aunque es vieja, pero cuando pude ver el testimonio de él, resulta que, no recuerdo el nombre de un entrevistador famosísimo en los Estados Unidos, y entonces le pide que hable de lo más impactante que él vivió. Y entonces Nicky Cruz comenzó a predicarle el Evangelio. Y él le dice, no, pero nosotros sabemos que fuiste el que llegó a dirigir los Mao Mao, y eso es algo tremendo para todos entender y verte ahora aquí y demás. Pero que me pediste que hablar de lo más importante que me sucedió en mi vida, lo más grande, a eso que más me haya impactado, y es precisamente que Dios perdonó mis pecados, teniendo la posibilidad de contar todo lo que después terminó contando. Arrancó por lo importante, que no tenía que ver con robos, asesinatos, violaciones y un montón de cosas más, sino con lo que Dios había hecho en él, en su interior, ¿sí? Y después de determinadas cosas que no podía contar, él decía, hay cosas que no puedo decir por diversas razones y demás, pero a lo que voy es a lo que veníamos compartiendo recién, ¿no? No son las experiencias las que impactan, lo que debe impactar en la vida de las personas es el Evangelio. Y hay 2 formas de impactar con el Evangelio, ¿sí? La primera y fundamental es a través de una
persona que vive el Evangelio, que habla con su vida el Evangelio, no que lo repite como loro, no que tiene técnicas o estrategias para hablar del Evangelio, sino que vive el Evangelio. Y la segunda es la confrontación que hace el Espíritu Santo con esa persona, llevándola a la convicción de pecado, de justicia y juicio, que lo pone ahí al límite del arrepentimiento para poder llegar por medio de la fe a la confesión y acceder al perdón de sus pecados. No las experiencias, ¿sí? No las experiencias. Vida y experiencia son dos cosas distintas. Experiencia es un momento en mi historia, vida es día tras día, momento tras momento. Qué bueno, porque acá queda en claro la importancia de que no cualquiera predica el Evangelio. Y si queremos hacer que nuestra prédica del Evangelio sea directa, efectiva, específica, fundamentalmente vida cristiana, relación con el Señor, testimonio, para que realmente, como decías vos, se viva el Evangelio del Señor con total integridad. Es interesante, ¿no? Saber el desafío como hijos de Dios que tenemos, y creo que hay un texto que lo resume. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo repetimos, no lo quieren cantar, no lo quieren decir, no lo quieren repetir, pero es una verdad impresionante en la cual muchas veces, por no profundizar y por decir, oh, el único texto que se sabe, pero muchas veces se puede profundizar y llegar a entender que la escritura no es que son textos repetidos, sino que realmente que nos llevan a algo mucho más profundo de lo que nosotros creemos. Vamos a habilitar este tiempo, llevamos 1 hora de programa y queremos habilitar este tiempo para desafiarte y desafiarnos. Y desafiarnos para que hagas tus preguntas. Sería muy bueno poder escucharte, sería muy bueno poder dialogar contigo, así que te desafío, si es más, si te querés subir a la mesa, o sea, no a la mesa de tu casa, sino a la mesa de debate acá, lo podés hacer, mandás un WhatsApp o mandás un mensaje a cualquiera de nosotros y vamos a estar abriendo este tiempo especial de preguntas y respuestas. Así que, Nelson, pasá tu vía de comunicación. Ahí está, no podía desmutear. Para los que están afuera, 549-343-6438-040. 549, el prefijo de Argentina, 343-6438-040. Adriana nos estaba pidiendo preguntas desde temprano, veían en el grupo. Bien. Y también lo puedes hacer a través del más 549-385-534-2595. También a través de líneas rotativas marcando el 99. No, ese no es TIC. Bueno, ese era para que se rieran un poquito nomás. Porque si no le estuvimos dando palo, ¿viste? Bueno, vamos a... Porque después dice que somos muy estrictos, me dicen. No, si somos simpáticos. Bueno, vamos a habilitar este tiempo. Sí, porque ponés cara de patovica, por eso. Y el corte de pelo, ayuda, ¿no? Corte ayuda, sí. Pasa que el embudo que me pusieron acá me lo dejó diferente al que tenía el otro día, ¿viste? Me complicó un poquito el peluquero ahora, ¿viste? Te voy a escrachar, te voy a filmar como te reís, ¿no? Bueno, mientras esperamos, había un texto antes de que cerremos esta área de sanidad interior. Hay una historia que creo que refleja un poco lo que es la importancia de la sanidad interior en la vida de todo, aún creyente,
de poder pensar, meditar, ver, rever su vida. Yo creo que uno de los textos fundamentales que hay, y hay muchas historias, pero Juan capítulo 3 nos relata la historia de Nicodemo. Y creo que fue una persona que vino con muchas cosas. A pesar, es más, en un momento Jesús le dice, mirá, vos tenés que nacer de nuevo. Y él le dijo, ¿cómo nacer de nuevo? Y él le dice, vos siendo maestro, ¿no sabés esto? Y es interesante porque los años, la experiencia, como decíamos recién, los testimonios de vida que nosotros podamos tener, no nos van a dar la sabiduría que realmente necesitamos cuando nosotros tenemos que afilar nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él, íntima, profunda. Y creo que fue una de las personas que también nos dejó marcado que Él necesitaba también tener un encuentro con el Señor y esa sanidad en su interior. Si bien la Biblia nos relata después de él cómo fue, pero sí que hizo un gran impacto y cambio en su vida, ¿no? Sí, tal cual. Hay una visión de él que es interesante en la serie de Chosen o Los Elegidos, ¿no? Que lo tienen como uno de los protagonistas, siempre mirando de lejos, intentando entender. Es muy interesante cómo lo interpretan y cómo lo presentan, ¿no? No quiero entrar en el debate de si es bíblica o no es bíblica de Chosen, pero es recomendable. Si no la vieron, véanla. Es algo bastante interesante la visión, inclusive, o cómo presentan a Jesús como alguien alegre, como alguien extrovertido, como alguien que procura precisamente que se disfrute todo tiempo y todo momento. Pero precisamente hasta en base a lo que venimos hablando, el mismo conocimiento generaba angustia y dolor en su interior, porque va y le pregunta a Jesús qué debe hacer para ser salvo, y Jesús le responde, vos sabés mejor que muchos, y cuando se lo explica, dice, siendo doctor de la ley no lo podés entender. Es algo que precisamente a él le impacta profundamente, y me imagino que eh, eso lo llevó a tener una angustia muy, muy profunda entre la lucha entre la fe y la razón, ¿no? Que es algo que solemos tener. Muchas veces le damos más valor a la razón que a la fe. Ahí donde está el paso de fe que dar, siempre le buscamos un por qué nuevo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? No entiendo, tengo que entender. Y Dios mismo le dice hasta al más docto o al más instruido, como lo era Nicodemo, hay que hacerse como un niño, hay que nacer de nuevo, hay que dejar de cuestionar a Dios desde la razón, porque precisamente Dios está por encima de nuestra razón, y simplemente confiar, creer, dar ese paso de fe. Es que muchas veces tenemos la cabeza llena de cosas equivocadas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Dentro de las angustias y de los padecimientos se habla mucho de las maldiciones generacionales, ¿no? El dolor que tuviste fue porque en tu familia seguramente, y eso es tremendo, ¿no? En primer lugar es tremendo porque la Biblia lo contradice de plano, ¿no? Decía Jeremías, oíste que fue dicho, los padres comieron las uvas amargas y los hijos sufrieron la dentera, pero sigue diciendo después, pero digo yo que esto no es más así. Ese concepto de maldición generacional es confundido con los ejemplos de aquellos que nos criaron, que lo dice la misma sociología y psicología, ¿no? Cuando
un niño crece en un hogar donde la violencia es algo común y habitual, tiene una gran tendencia a formar un hogar violento, tanto el hombre como la mujer, porque entiende que el amor se manifiesta a través de la violencia. Eso no es una maldición generacional, ¿sí? Eso es una dinámica de vida como consecuencia del pecado, ¿sí? Y lo dice claro después, citábamos primero a Jeremías, lo dice también Ezequiel en el capítulo 18, si mal no recuerdo, que dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que cada quien llevará su propio pecado, ¿sí? Por lo tanto, basta ya de mirar hacia atrás para echarle la culpa a alguien, cuando en realidad soy yo el que tiene que hacerse cargo de mis dolencias y de sacar de esa cajita que tengo guardada en mi mente, escondida, esas experiencias y llevarlas a Él. A eso hace referencia cuando dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad, todo lo que causa un dolor dentro, en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y eso no es algo que yo hago, que me saco y lo coloco. No, eso es una mentira. El dejar la carga es una acción cotidiana donde todos los días le entrego a Dios, Dios, sabes que esto me pesa, que esto me duele, y en esa cotidianidad le voy diciendo a Dios cómo me siento, cómo estoy con eso. ¿Y cuándo dejo la carga entonces? Si dice que debo echar, ¿sabes? No te das cuenta cuándo dejas la carga, pero es en el momento donde esa mañana, en vez de pedirle que te ayude por determinada carga, resulta que le estás pidiendo por otra. Y es el momento donde, sin darte cuenta, esa carga previa quedó en las manos del Señor. Es un proceso que puede llevar mucho tiempo o puede ser instantáneo, no todos somos iguales. Aunque haya un testimonio que diga, desde que yo creí esto fue así, todo lo demás cambió y todo se dejó y todo lo demás, es un testimonio, es una experiencia de vida, no es un principio bíblico que se repite absolutamente en todos. Así es, estaba repasando ahí, mirando una serie de preguntas y nos estaban preguntando sobre el tema de ideología de género, pero le decía a los hermanos que vamos a hacer un tiempo especial para eso, necesitamos más tiempo, ¿eh? Así que vamos a dejarlo para otra edición, ¿sí? Vamos a hablar sobre ese tema. Ahora, en este momento, no, ¿sí? Porque, bueno, una es el tiempo para dar y hay mucho para hablar, entonces vamos a pasarlo para otra oportunidad. ¿Mm? Es un buen tema que tiene su tiempo para expresarlo, para entender también el desarrollo que ha tenido en la historia de la humanidad, ¿no? Y ese concepto de ideología ya nos dice mucho de todo lo que viene después. Es algo interesante a profundizar y a entender y a atender. Lo bueno sería en este momento tirar un concepto de lo que es ideología, ¿no? Porque la gente hoy está hablando de todo tipo de ideologías. En fin, hay muchas ideologías. Y sería bueno que tiremos un concepto de lo que es la ideología. Bien, la ideología precisamente como la palabra lo dice, es algo que ha nacido o que nace en el pensamiento del hombre, ¿no? Del ser humano, ¿sí? Es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona o colectividad, ¿sí? O comunidad en función de una temática, sea cultural, religiosa o política, entre otras tantas, ¿no? Eso es una ideología, es algo que nace radicalmente en el pensamiento del hombre, o sea, del ser humano.
Qué bueno, ¿no? Porque fíjate que hoy por hoy la mayoría de los movimientos ideológicos eh, viene, perdóneme, ¿no? Pero no quiero ofender, pero viene por gente desocupada muchas veces, ¿no? Gente que tiene por ahí rencores o porque cree que de una manera va a arreglar mejor las situaciones sociales o de su propia vida y comienza a formar esa cultura junto con otras personas en las cuales transmiten. Lo malo de las ideologías que hoy se están moviendo a niveles mundiales es que la mayoría están muy relacionadas con la violencia. Entonces ellos muchas veces dicen, ¿y por qué? Un ejemplo, choca la ideología con la iglesia evangélica. ¿Y por qué a los evangélicos los dejan que nos obliguen a hacer lo que ellos dicen? Y nosotros no obligamos, sino que nosotros ponemos la voz en alto, o sea, predicamos, y bien dijiste recién, Nelson, cuando estabas hablando del tema anterior, que es una decisión personal, ¿sí?, del ser humano, si bien nosotros no hemos pedido ser salvos. La gracia de Dios nos dio que podamos ser salvos. Y es una elección. A diferencia de la ideología que se juntó con los gobiernos corruptos y que los gobiernos corruptos ahora, por una cuestión de ganar votos, le dan lugar para que estas personas puedan expresarse, y son una minoría. Pero lo malo de esto es que la mentalidad del ser humano está tan mal perdida que automáticamente empieza a adoptar esas ideas, las hace propias y le da razón. Una razón liberal en la cual no dejan o, mejor dicho, confrontan sin argumento. Es terrible ver estas personas como a veces quieren confrontar sus ideas donde no hay ni siquiera un argumento histórico. No se te escucha, ¿eh? Lo último no se te escuchó. Ahí está. ¿Ahora me escuchas? Ahí está. La última parte nos quedamos en... Yo tengo mis manos lejos. No quieren escuchar. Pero es así. Una situación en la cual es un problema del ser humano. Que en tiempos antiguos, esto era tenía un nombre cuando las personas no encontraban su identidad. Ya me voy a acordar, ahora se me fue. Pero tenía un nombre psicológico esta situación. Bueno, por ahora vamos a dejar eso nomás, si no nos van a voltear el vivo. Estamos esperando tus preguntas, así que te animo que puedas comunicarte directamente. Si ya nos conocés, ya nos tenés agendados, somos figuritas repetidas en tu agenda, mandanos un mensaje, pregunta, y te esperamos. Mientras tanto, no sé si querías aportar algo, Nelson. Sí, dos cosas. Uno, en función de la ideología es interesante y para que lo vayan pensando, ya en Génesis 10 tenemos la primer crisis ideológica de la humanidad, la Torre de Babel. Tenían todos un mismo pensamiento, se unieron en una misma ideología y querían a su manera llegar a Dios. Cerrando eso, que lo vamos a hablar seguramente el próximo lunes, en función de lo que es sanidad interior, hay una palabrita que lo dice también en Isaías 61, ¿no?, que a la que le tenemos mucho miedo de mencionar, y es liberación. Porque cuando nosotros hablamos de liberación, ¿en qué pensamos automáticamente? En demonios, ¿sí? Pareciera que ese es la única expresión. Sin embargo, hay en Isaías 61 que lo aclara bien y utiliza esa expresión. A publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel. No dice que les conmutaran las penas y demás, no está hablando
precisamente de los presos literales en una cárcel, sino de aquellos que precisamente ¿sí? están oprimidos por el mismo pecado, que tienen cuerdas que los atan con el mismo enemigo, ¿sí? Y ahí sí podemos hablar lisa y llanamente de pactos, de acuerdos con el enemigo, que los hay, se sigue practicando. Aquí en el litoral es muy fuerte el Gauchito Gil, es muy fuerte San La Muerte, es muy fuerte el pensamiento y la práctica umbanda, entre otras tantas cosas, ¿no? Que hacen ritos precisamente de entrega, de consagración directa. Ahora bien, y acá quiero hacer un alto para que tomemos muy en serio este tema, ¿no? Al menos de forma literal. Dice claramente la Biblia que en los postreros tiempos vendrán aquellos que traerán doctrinas de demonios. Yo lo tomo literalmente. De hecho, una de las maneras de interpretar la Biblia es textual, ¿no? Y cuando hablamos de doctrina de demonios, hablamos de literalmente, o se habla literalmente de eso, ¿sí? El gran problema que tiene el ser humano es procurar entender la práctica pagana a la luz de la Biblia. Déjame decirte que no hay manera, porque es totalmente opuesta. Por esa razón Dios condena a aquellos que visitaban agoreros o adivinos y demás, y hasta los mandó a que en la tierra prometida fuesen eliminados y desobedecieron, ¿no? El pueblo de Israel. Es decir, por mencionar eso se me fue la idea a la que apuntaba, ¿no? Es decir, esa doctrina de demonios, ¿sí? Esas ataduras siguen vigentes, ¿sí? Esos pactos, ahora recuerdo, si esos pactos son reales, son reales. Ahora la pregunta es, si Él vino a liberar, ¿sí? A librar, ¿sí? A vendar, a publicar la libertad, desde el momento en que yo creí, ¿qué pasaron con esas ataduras? Y aquí es donde viene el problema que muchos tienen, y tristemente iglesias tienen dentro de aquellos que confunden a los hermanos. Y dicen, yo puedo arrepentirme de mis pecados y soy salvo, pero mientras no rompa esos compromisos, Dios no puede obrar en mí. A ver, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. En lo nuevo no hay nada viejo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Lo demás es una práctica vieja. Por eso dice más adelante, baste ya el tiempo pasado para haber vivido desordenadamente de acuerdo a vuestras pasiones y deseos, ¿sí? Esa expresión pasión no es simplemente, porque vos fíjate que usa pasión y deseo, y nosotros creemos que el deseo es lo que me apasiona, porque lo pensamos siempre desde el corte sexual. No. La pasión, a lo que hace referencia, es aquello a lo cual yo me he atado porque me he apasionado, he profundizado, me he aferrado de manera personal a eso, ¿sí? Por lo tanto, Cristo me liberta, ¿sí? Cristo me liberta. La pregunta es, ¿quién es más fuerte? ¿Dios o Satanás? ¿A quién venció en la cruz del Calvario? ¿O a una parte o a toda? ¿Ante quién exhibió públicamente mis pecados? En la cruz del Calvario, y exhibió su poder resucitando al tercer día. Debo tener mucho cuidado con eso, es decir, lo pasado Dios lo rompió. El que tiene a partir de ahí que aprender a llevar esa herida y esas experiencias a la presencia de Dios soy yo. Pero no debo bajo ninguna circunstancia aceptar a aquellos que me dicen tenés que volver y romper cada una de esas ataduras, cada una, eso Cristo ya lo hizo. Él perdona todo tu pecado.
y baste ya el tiempo pasado para haber vivido de esa manera. Es un cambio, el arrepentimiento es un cambio de dirección. Voy hacia el sur y de repente empiezo a ir hacia el norte, de manera opuesta hacia donde iba antes. Las prácticas no son las mismas. Hay una transformación, hay un camino nuevo, hay un nuevo andar. Y lo que sucede cuando nosotros no entendemos esto es lo que también tristemente han empezado a introducir en la iglesia, estos que mezclan o que es parte del sincretismo religioso que hay en la actualidad, que dicen que inclusive hasta un hijo de Dios puede ser manejado, poseído por un espíritu demoníaco. Es imposible. Es imposible. Mis ovejas, Juan capítulo 10, son mías, están en mi mano, ¿y quién la va a poder arrebatar de su mano para tomar posesión de él? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que nos sucede? El enemigo merodeando y sembrando tentaciones alrededor nuestro, porque lo dice claro Santiago, ni cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que ni siquiera dice que es tentado de parte de Satanás, es tentado de su propia concupiscencia, de su propia pasión, de su propio deseo. Y el enemigo que anda merodeando va sembrando esas cosas que a mí antes me apasionaban, que antes deseaba. Entonces soy movido a pecar, pero eso no quiere decir que me puede poseer. Y hay una cuestión natural que yo tengo, si tengo a Cristo en mi corazón, la tendencia natural de no volver al pecado. Lo dice claro Juan en su primera carta, capítulo 5, si mal no recuerdo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios no practican el pecado. Antes vivíamos en pecado, en prácticas pecaminosas, algunos de las cuales se hacían pactos inclusive con el enemigo y con todos los que están bajo su dominio. Dice, no practica más esas cosas. Y el maligno, dice, no le toca. No le toca. Es decir, la única forma de que el maligno pueda tocar algo en mí es si Dios se lo permite. Job capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? En dos ocasiones Dios le da, la primera le dice no has considerado y después le permite. Porque si tocas esto, dale, pero Dios lo permite. No hay manera, soy propiedad suya. Pablo le escribió a los hermanos en Colosas, si mal no recuerdo, en el capítulo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. ¿Sí? Mis ovejas son mías, nadie las arrebatará de mi mano. Cuidado con esos pensamientos que mezclan las prácticas ocultistas o de demonios o las prácticas del pecado, las mezclan con prácticas cristianas, ¿sí? Creyendo que pueden explicarlas de esa manera y que pueden romperse o se van rompiendo de a poquito. No, lo que va sucediendo de a poco es la sanidad interior de todas esas heridas que me dejaron las viejas prácticas que tuve en mi vida pasada. La verdad que es un tema muy bueno también, le podríamos dar un tiempo luego para tocarlo, ya que hay mucho para hablar sobre ese tema, ¿no? Sería muy bueno tocarlo. Quería compartirte un mensaje que me acaban de enviar, te lo voy a tratar de leer literal. Dice, ustedes hablan de sanidad, de liberación, pero ¿por qué cuando uno va a la iglesia sale más lastimado? Mucho tiempo me congregué, bueno, ahí no entiendo lo que dice, está cortadas las palabras, mucho tiempo me congregué, pero salí más lastimado y hoy tengo miedo de volver a la iglesia. Uf, durísimo. Está silenciado. Ahora sí. Vamos a volver a algo que hemos dicho en otra ocasión, ¿sí? Responder de manera específica a algo de lo cual no tenemos información
es irresponsable, ¿no? Pero podemos dar algunas generalidades, ¿sí? ¿Por qué puedo sentirme dolido cuando me congrego? Y hay muchas razones por las que puedo sentirme dolido, ¿sí? Quizás por alguna diferencia con algún hermano que nunca fue sanada, porque a veces entendemos que todo tiene solución y la Biblia no dice que todo tiene solución, sí que todo tiene una acción que yo debo de realizar. Cuando dice, si vos te enterás que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda y ve, habla con él. Si no te escucha, busca un testigo. Si no te escucha, llama a los ancianos. Si no te escucha, cerrá el tema ahí. Dice, tenle por gentil y publicano. El problema es que cuando nosotros no entendemos la Biblia de esa manera y creemos que todo, o sea, como Dios lo dice, ¿no? Y creemos que todo tiene una solución porque yo quiero que tenga una solución, quiero que me pida perdón. Y a ver, nunca has aceptado tu parte dentro del problema y no es el fin que te pidan perdón. Y aparte, ¿qué sirve que me pidan perdón si el único que puede perdonar de manera real es Dios? Te pide perdón, pero estás enojado. ¿Cómo vas a olvidar con algo que ya es una raíz de amargura dentro tuyo, ¿no? Siempre hablando de manera genérica, a un planteamiento genérico. ¿Por qué también me puedo ir herido? Por las cosas que dice el pastor. Porque el pastor predica y me está diciendo a mí, porque me lo dice a mí. Y yo siempre suelo decir, luego de haber hablado en algún lugar donde no conozco a la gente, porque donde trabajamos siempre lo digo, y saben, si en algo te ofendí, no te pido perdón. Y si en algo de estos programas te has sentido ofendido, vos que nos venís escuchando, no te pido perdón. ¿Por qué? Porque no te conozco, porque no sé lo que pasa en tu mente y en tu corazón. Pero si te has sentido dolido, ha sido Dios hablándote para que puedas entender que hay algo que no has solucionado, no con el hermano, sino que no has solucionado con Dios. ¿Por qué? Porque si no te congregas, estás lejos de Dios. Estás lejos de Dios. Si la culpa es una persona, y el problema en realidad no es la persona, es Dios. ¿Te acordás que cuando se acercaron a Moisés, qué le dijeron? ¿Para esto nos sacaste? Le dijeron a Moisés, pero nunca lo sacó Moisés, el que lo sacó fue Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Tranquilízate, Moisés, no están enojados con vos, en realidad están enojados conmigo. Lo que pasa es que a mí no se animan a decirme que están enojados conmigo. Y a veces yo me voy dolido por eso, porque no me animo a decirle a Dios que estoy enojado porque Dios me está hablando. Entonces es más fácil enojarme con Matías, que cada vez que abre la boca reparte palos para todos lados, o con Nelson o con cualquier otro pastor. Y si Dios te golpeó es porque hay algo que tenés que cambiar. ¿Por qué siempre miramos cuando Dios me marca un error personal la culpa en el que me lo dice? A veces no tiene ni la más pálida idea de lo que me está pasando. Y es Dios que se está ocupando de mí, diciéndome, mirá, es esto, a ver, hacete cargo. Y si no querés volver a la iglesia, bueno, ahí sí te lo puedo responder puntualmente. Si no querés, yo te llevaría a replantearte el momento en que te arrepentiste, si es que te arrepentiste de tus pecados y clamaste a Dios por perdón. Jesús fue bien claro. Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, separados de mí. No dice de una iglesia local, ni de determinado pastor, ni de determinada congregación. Dice, separado de mí, nada podés hacer. Entonces no puedo entender que no tengas la necesidad y el deseo de estar cerca de Dios. Porque el estar cerca de Dios, quizás me vas a decir, pero yo oro y leo todos los días, estoy cerca de Dios. Y mira, por más que no leas y ni ores, vas a estar cerca de Dios porque Dios es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Lo decía el sabio Salomón, te construimos casa y si ni aún los cielos de los cielos te pueden contener. David decía, no hay lugar donde me pueda esconder de ti, entonces siempre está Dios. Eso es un principio bíblico inalterable, de una de las cualidades inalienables de Dios, que son intrínsecas de Él. Es decir, Él siempre está.
pero no porque vos le busques y demás, porque eres Dios, eres omnipresente, omnipotente, omnisapiente, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, que Él esté obrando en mí, me tiene que mover, y la única manera es que Dios es orgánico, ¿sí? Pablo no escribió de manera ilustrativa que la iglesia es un cuerpo. Lo escribió porque es la dinámica de Dios para su pueblo, que es la iglesia. Formamos parte de un cuerpo, tiene una dinámica sistémica. ¿Qué es algo sistémico? ¿Sí? Algo sistémico es algo que funciona dentro de un conjunto, no puede funcionar separado de. Es por eso que cuando nosotros tenemos un problema en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, otros órganos procuran aliviar la carga de ese órgano que está enfermo. ¿Para qué? Para preservar la vida. Pero no se sale porque dice, no, yo no, si el hígado sigue trabajando así, yo no, con este cuerpo no puedo. Entonces el páncreas se va, porque el hígado no quiere hacer lo que tiene que hacer. Es imposible. De la misma manera, el que tiene a Cristo en su corazón y forma parte de la iglesia de Cristo, la única manera de crecer, y lo dice claramente Pablo, y lo lleva al ejemplo del cuerpo, ¿no? El crecimiento sistémico. Dice, el cual, unido por los ligamentos y las coyunturas, eso que da firmeza a la estructura, ¿sí? Es decir, los huesos por separados no tienen sentido si no hay ligamentos que unan esas coyunturas, esos ligamentos que van inclusive en algunos hasta por dentro del hueso, y unido a la cabeza que es Cristo, recién dice que crece con el crecimiento que da Dios. Por lo tanto, no podés crecer en tu casa. Es imposible. Es imposible, bíblicamente imposible. Imposible. Formamos parte de un cuerpo. Para crecer, tengo que estar en ese cuerpo que está unido a la cabeza. En ese cuerpo hay órganos que funcionan bien, hay órganos que funcionan mal, pero el que manda las órdenes de cómo deben de funcionar de manera correcta es la cabeza, que es Cristo. Que cada uno asuma trabajar o vivir la vida a su manera, ese es otro cantar. Enganchado con los cables, lo estaba escuchando atento al tema, me mandó una manito arriba. Estaba viendo acá algo muy interesante que también nos había quedado en algún momento en el tintero. La iglesia actual y sus costumbres, pasadas, presentes. Eso lo podremos dejar para el próximo lunes. Un tema, creo que lo tocamos hace 6 meses atrás cuando hablamos de legalismo, ¿no? Un poquito hemos hablado de esto. Algo hablamos. Sí, es un tema interesante y que está relacionado con lo que recién le decía. Menos mal que puso una manito arriba, porque son temas que a veces tienden a la confrontación y al sentirse ofendido, ¿no? Pero mientras nos basemos en lo que dice Dios en la palabra, debemos asimilarla como tal. Decíamos que el crecimiento del cristiano es un crecimiento sistémico, no de sistemas. Sistémico, es decir, formo parte de un cuerpo, en el cuerpo hay órganos, en el cuerpo hay dones, los dones son para edificación del cuerpo, de la iglesia de Cristo, no de una denominación, sino del cuerpo de Cristo, y los sistemas nos separan de lo sistemático que es el crecimiento cristiano. ¿Qué es el sistema? El sistema es la liturgia, ¿sí? El sistema es los usos y costumbres, cómo hacemos las cosas, por qué las hacemos así. Bueno, lo hablaremos el próximo lunes. Que no tiene nada que ver con el crecimiento, nada que ver con el crecimiento, ¿sí? Nada que ver. Forman parte de costumbres. Las costumbres pueden ser buenas y pueden ser malas. Hay buenas y malas costumbres, ¿sí? Una buena costumbre, lo dice claro en Hebreos 13, es congregarse. Dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Hay un hermano que cuando
me acuerdo hace muchos años lo visité y me dice, es una costumbre y yo no quiero ir por costumbre, yo quiero ir por convicción. La primera que me dijo eso me dejó regulando, entonces automáticamente usé sus palabras y la palabra era de Dios que dice, bueno, pero hay buenas y malas costumbres. Es una pésima costumbre sacarse la mucosidad y comérsela, pero es una buena costumbre no hacerlo. Bueno, es una mala costumbre no congregarse, es una buena costumbre estar congregado. ¿Por qué? Porque nos insta el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 2, a tener todos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Juan capítulo 17. Te pido por estos y por los que han de creer, para que así como tú y yo somos, ¿cuánto? Muchos, no, somos uno, ellos también sean uno. Y el mundo conozca que tú me enviaste y yo los envío a ellos así como tú me enviaste a mí. Fíjate la importancia que tiene la comunión, no el sistema, no el sistema. El sistema eclesiástico es tan perjudicial como el sistema mundo, a tal punto que muchos hablan de vida de iglesia. ¿De dónde sacaron eso? ¿Dónde en la Biblia se le dedica tiempo a la vida de iglesia? Y en la vida de iglesia, cuando hablan de vida de iglesia, es si se congrega o no se congrega, si dónde se sienta, cómo habla, cómo no habla, cómo canta, cómo no canta, lo que sabe, lo que no sabe, lo que hace o no hace. ¿Dónde la Biblia dice eso? Bueno, lo veremos el lunes que viene. Pablo le dice, estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. La iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Pero casa de Dios, ojo, ojo, ojo a lo que le llamamos casa de Dios, ojo a lo que le llamamos iglesia, porque eso nos aleja del Dios de la Biblia, ¿sí? Y nos acerca al Dios de los pastores. Yo no quiero, ni sigo a ningún Dios de ningún pastor. Si estás siguiendo al Dios de un pastor, huí de ahí porque eso no. Ahora, si hay un pastor que te guía hacia el Dios de la Biblia, quédate ahí, aunque sientas que pareciera que hable la lengua, abre la boca y parece que salen palos, hachas, cuchillos y te pegan. Bueno, Dios te está hablando. Si es Biblia, Dios te está hablando. Quédate ahí porque Dios nos sigue marcando las cosas que tenemos que cambiar y que Él quiere obrar en nosotros. Ahora sí, estar ahí es hacer lo que esa persona me dice, porque me dice que de esa manera agrado a Dios y no me lo fundamenta con la Biblia. Y bueno, dejarlo solo agradando a Dios a su manera y buscar donde se abra la palabra de Dios y te guíen al conocimiento de la verdad, te guíen a entender cómo se agrada a Dios, que no se agrada agradando a los hombres, ni a los pastores, ni a los líderes, ni a los hermanos, agradando única y exclusivamente a Dios. Y no hay maneras, hay solamente una, la manera de Dios, y está en su palabra. Amén. Así que vamos a estar preparándonos para el próximo lunes con este tema. Y me hiciste acordar algo cuando dijiste vida de iglesia. Hace un tiempo atrás fui a visitar unos hermanos que me invitaban a predicar. Y eran 2 reuniones juntas, en la del Señor primero y después una reunión de predicación. Entonces, siempre que voy a un lugar me acompaña alguno de mis hijos o mi esposa, ¿no? Y en este caso me acompañó mi hijo mayor. Claro, hablando de costumbres y usos, yo sí me conozco los 517 himnos del himnario de las iglesias, ¿no? Pero mi hijo, el tiempo que estuvimos nosotros trabajando, se conoce algunos himnos, no todos. Entonces, en un momento, cuando comenzó la reunión, comenzaron los himnos y mi hijo no cantaba. Entonces, cuando terminó la reunión, termina todo, me dice, hermano, dice, nunca me habló del mensaje, nada, ¿no? Hermano, dice, hay que enseñarle más vida de iglesia, dice a tu hijo. ¿Por qué? Porque no se sabe los himnos. Y yo, viste, en ese momento, no recuerdo qué le contesté, viste, en ese momento al hermano, pues seguro que algo le contesté. Nunca me acuerdo que me dijo,
no, hermano, no se enoje, pasa que es nuestra tradición. Y yo le dije en ese momento, bueno, ahí está el problema, le digo, es la tradición de ustedes, es la costumbre de ustedes, le digo, el tema es el siguiente, que no se conoce todos los himnos. Le digo, y bueno, no lo voy a justificar, pregúntele usted a él, es un chico que tiene ya mayor de edad, le digo, vaya, pregúntele. Así que bueno, quedó ahí nomás, no preguntó nada el último, ¿no? Pero bueno, a veces uno, hubo un tiempo que se pensaba que uno era más santo, ¿no? Cuando hacía algunas determinadas cosas y si no las hacía, si estabas mal de la garganta estabas en pecado porque no podías cantar, ¿no? Cosas que bueno. Por eso yo aprendí a cuidarme las cuerdas vocales últimamente, ¿viste? No vayan, no vayan a pensar que no estoy cantando porque, aunque bueno, si cantas porque cantas, si no cantas porque no cantas, si predicas porque predicas, y no estamos para conformar a la gente, ¿sí? Entre esas experiencias así simples que me pasaron en los vivos, ¿por qué me enfoco solo? No, no me enfoco solo. Es chiquitito el lugar y no hay. Yo soy bastante ancho, grandote, casi alto. Y bueno, son cosas que a veces la gente tiene prejuicios, ¿no? Claro, pues que es enfocarse en lo equivocado. Es simple, es enfocarse en lo equivocado. Me interesa más saber si el mensaje que se da es bíblico que otra cosa. En eso debemos ocuparnos, ¿no? En eso debemos estar, y para eso debemos prepararnos, no para precisamente eh, mirar esas pequeñeces insignificantes. Uy, mirá, Matías es más espiritual porque está de camisa y Nelson está de remera, y encima en la remera que tiene una chomba, bueno, tiene una cruz. Tiene una cruz. Sí, es el logo de Conexión, ¿sí? La iglesia que estamos levantando, ¿sí? Y es Conexión Colonia Avellaneda, por eso es la C con el símbolo de la cruz arriba. Y puedes decir lo que quieras, pero ese es un problema del que lo dice. Puedo yo atender y que sea un problema mío. Ahora, ¿por qué voy a hacerme de un problema mío algo que no es mío? Mientras yo tenga claro por qué lo hago, y el que tenga dudas que venga y lo diga, pero que me lo diga a mí, porque si no está pecando, ese es pecado de chisme, es decir, y decirle por más que sea el padre, salvo que haya sido menor, que vos decías que no era menor en ese momento, ¿sí? Si es menor sí hay que hablar con los padres. Pero yo le decir, mirá, lo que vos hacés me parece que está mal, decilo, porque si no lo haces así estás chismeando. Es así. Claro, no, pero ahí no podemos decir que el pastor está chismeando. Sí, está chismeando, disculpame, pero está chismeando, está hablando de otra persona en ausencia de la persona. ¿Tenés algo que decir? Andá y decíselo, no me lo contés a mí. El gran problema que siempre hubo con respecto, ¿no? No, el pastor no chismea. No me hagas hablar, Nelson, no me des letra, por favor. Bueno, vamos a despedirnos en esta noche. El próximo lunes estaremos hablando, retomando un tema que, bueno, que ya hace 6 meses lo habíamos hablado. Seguramente vamos a abrir la pantalla para que otras personas se puedan sumar a poder preguntar, ¿sí? Así que va a ser un tema interesante, ¿eh? Tal cual. Bueno. Esperemos que participen un poco más el próximo lunes, que se animen, que alguna vez como Adriana se animó a entrar, y también después la otra hermana también, que puedan entrar, aunque sea un ratito, para compartir con nosotros. Estuvieron tímidos, hubo gente que me dijo, voy a estar, voy a preguntar. Creo que vamos a tener unos invitados, mirá. Vamos a ver qué dicen los hermanos. Bien, ojalá que seamos más, para poder tener más amplitud de pensamiento y de compartir y de aprender los unos de los otros. Amén. Bueno, nos despedimos entonces, nos estamos encontrando el próximo lunes, si Dios lo permite, y bueno, no te olvides, recién decía Nelson, importante
ir siempre al Dios de la Biblia. ¿Y dónde lo vas a encontrar? Justamente acá en la Biblia Abierta. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande, cariños a todos. Nos vemos Dios mediante el próximo lunes.